Quizás sepas que la pena de muerte es legal en algunos países, pero ¿alguna vez habías escuchado del caso de George Stinney? La pena de muerte, pena capital o ejecución consiste en provocar la muerte a una persona condenada por parte del Estado, y aunque la mayoría de países han abolido la pena de muerte, muchos otros como Estados Unidos, China, India, Indonesia, Corea del Sur, Corea del Norte, Emiratos Árabes Unidos, Pakistán, Irán y Japón aún la siguen practicando. Cada día, algún estado ejecuta o condena a muerte a alguien como castigo por algún delito, y a veces por actos que no deben estar castigados. En ocasiones, son personas inocentes las que son condenadas, y esto es por lo que la pena de muerte es un tema de controversia. En algunos países puede imponerse esta pena por delitos relacionados con drogas, mientras que en otros se reserva para los actos de terrorismo y asesinatos. Pues bueno, George era un niño de 14 años y se considera como la persona más joven en ser ejecutada en toda la historia de Estados Unidos. Fue condenado a la silla eléctrica después de un juicio que duró más de un día y que de forma equivocada lo responsabilizaron de 2 asesinatos. El primero de Betty June Binnicker, de 11 años, y de Mary Emma Thames, de 7. Ambas fueron encontradas muertas en la vía del tren de Alcolú en Carolina del Sur en marzo de 1944. Y es que en la mañana de marzo de ese mismo año, estas niñas estaban en busca de unas flores en el lado prohibido de las vías, y es que ese lugar estaba dividido en 2 sectores, el sector en donde vivían los negros y el otro donde vivían los blancos. Al cruzar fue que se encontraron con George y Amy, su hermana, y les preguntaron si sabían dónde podían encontrar las flores que buscaban. Los hermanos Stinney les dijeron que no sabían. Ese mismo día Betty y Mary desaparecieron, así que todo el pueblo se ofreció a salir en su búsqueda, incluso el pequeño George. Su único error fue comentarle a un vecino que ese mismo día él había visto a las niñas. Esa afirmación fue la única causa para que la policía lo transformara en asesino y lo fuera a buscar a su casa en Alcolú. Cuando los policías llegaron, los padres de George no estaban, entonces nadie pudo pedirles que mostraran una orden de detención ni impedirles que se lo llevaran junto con su hermano mayor Johnny, a quien nadie había visto cerca de la escena del crimen. En la comisaría, los agentes separaron a los hermanos y pusieron toda su atención en George. Le gritaron y al final los policías dijeron que George había admitido ser el asesino de ambas niñas. Y bueno, entonces la policía ya tenía el asesino que necesitaba. El juicio se realizó exactamente un mes después, el 24 de abril. El abogado de oficio que le asignaron a George era blanco y prácticamente no le dirigió la palabra durante todo el proceso y tampoco presentó testigos ni cuestionó que la policía no presentara pruebas. Además, si esto te parece raro, el abogado defensor no tenía experiencia penal y se dedicaba únicamente al cobro de impuestos. Tampoco se exhibió durante el juicio ninguna prueba física que vinculara a George con el crimen. De hecho, la viga que utilizó el verdadero asesino para acabar con la vida de estas niñas pesaba más de 20 kilos, por lo que era prácticamente imposible que un niño de 14 años que pesaba tan solo 45 kilos pudiera haberlo levantado para golpearlas con tal fuerza como para aplastarles el cráneo. Después de escuchar todo con atención, el jurado, que únicamente estaba conformado de hombres blancos, tomó su decisión y esto fue por unanimidad. George era condenado a ser ejecutado en la silla eléctrica. Apenas pronunciada la sentencia, George fue trasladado a la penitenciaría estatal de Columbia, donde lo vistieron con un traje a rayas y lo dejaron tirado en una celda del pabellón de la muerte. Y ya al momento de la ejecución, a George la silla le quedaba sumamente grande. Su cuerpo no se acoplaba al aparato ni a los cables que debían conectarle, y después de unos minutos se solucionó ese problema. Pusieron unos libros gruesos sobre el asiento para que George alcanzara la altura suficiente para conectarlo a la máquina mortal. Su última esperanza era el gobernador del estado, un hombre que también era blanco y cuyo nombre era Olin Johnson, que se negó a conmutar la pena, y así fue que la mañana del 16 de junio de 1944, el pequeño George recibió la descarga eléctrica y convulsionó hasta la muerte. Y es que aquí no acaba la historia, y es que después de la condena y la ejecución, la familia de Stinney vivió bajo permanentes amenazas, al punto que debió mudarse de estado y comenzar una nueva vida que los alejara de la pesadilla de haber perdido a su hijo y de temerle ahora a sus propios vecinos. Debieron pasar décadas y muchos cambios en la sociedad y la justicia estadounidenses para que se atrevieran a pedir que se reabriera el caso y se demostrara que George era un inocente culpado injustamente por un sistema judicial racista. La lucha de la única sobreviviente de la familia, la hermana menor Amy, debió esperar 70 años para conseguir algún resultado, y así fue que en 2014 finalmente logró que la justicia revisara el juicio al que fue sometido el pequeño George, su hermano. En diciembre de 2014, la jueza Carmen Tevis Mullen emitió su fallo y sostuvo que el juicio tenía graves errores procesales. También
dictaminó que la policía había actuado de manera indebida, no conforme a los códigos y procedimientos penales, y que el abogado del pequeño George era un completo incompetente, porque hizo muy poco o nada para defenderlo. Y bueno, esa fue la historia de George Stinney, un niño negro estadounidense de 14 años que fue condenado a la pena de muerte de manera injusta. Bueno, espero que les haya gustado el video y nos vemos. Adiós.